Estamos en el tercer domingo de Pascua, hoy 14 de abril del 2024. Y la liturgia de la palabra nos trae hoy para nuestra reflexión el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. 4 escenas podemos destacar de este maravilloso Evangelio. La primera escena nos narra ese compartir el testimonio de Emaús. Nos dice el Evangelio: ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La segunda escena nos narra cómo Jesús se presenta en medio de ellos y ellos le cuesta reconocerlo. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Espantados y temblados de miedo, pensaban que era un fantasma. En la tercera escena encontramos un doble reconocimiento. Reconocen a Jesús de manera física y también por medio de las Sagradas Escrituras. Pero Él les dijo: «¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean que un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo: «Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Y en la última escena nos narra cómo Jesús les abre el entendimiento. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura y añadió: «Así está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quiero fijar para nuestra reflexión la atención en 3 aspectos muy importantes de este Evangelio. El primer aspecto es que nuestra fe es necesariamente una fe de experiencia y vida, una fe que se vive en comunión, una fe que se vive en comunidad. Por tanto, esto trae consigo una importancia radical y fundamental, que esa fe sea testimoniada. Por eso nos encontramos con un evangelio de testimonios. El testimonio de estos discípulos de Emaús, el testimonio que se comparten entre los demás discípulos e incluso el mismo testimonio que comparte Jesús al presentarse en medio de cada uno de ellos. El segundo aspecto que quiero resaltar de este evangelio es que la fe cristiana no es una fe que se fundamenta en espíritus, en divinidades, en energías, en magias, en astrologías, en angelologías, por muy santas que puedan parecer todos estos elementos, sino que nuestra fe se fundamenta en una persona de carne y huesos, en una persona que es Jesús de Nazaret. Por tanto, nuestra fe es la fe en un Dios que se hace uno como nosotros, menos en el pecado, y que nos acompaña en el caminar de nuestras historias. Finalmente, también podemos destacar que hoy podemos nuevamente reconocerle a Jesús auténticamente en estos 2 grandes banquetes que seguimos sirviendo en nuestra Iglesia Católica, como es el banquete de la palabra de Dios y el banquete de los sacramentos, especialmente el banquete de la Eucaristía. En estos 2 grandes banquetes, Jesús se sigue haciendo presente día a día
hasta el final de la historia, en medio de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Pero necesitamos que Él nos abra nuestro entendimiento para reconocerle de verdad, para poder transformar nuestras vidas, poder convertirnos auténticamente al Evangelio, convertirnos auténticamente a la fe y así ser cada uno de nosotros auténticos discípulos misioneros de Jesús en medio de nuestro mundo. Amado Jesús, que tu pueblo exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance en cada uno de nosotros la esperanza de resucitar gloriosamente con Cristo a una vida nueva. Madre de la evangelización, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesús. Amén.